Mis queridos peregrinos, buenos días. Espero que estén muy bien y felices y contentos. Nosotros lo estamos, aunque aquí hace un frío que pela. Estamos en el desierto del Negev. Es la primera vez que visitamos el desierto del Negev y lo hemos hecho con absoluta deliberación porque quiero enmarcar nuestra catequesis de hoy en un hecho que nos revelan los Hechos de los Apóstoles del apóstol Felipe. Lo vamos a comentar más tarde. Quiero enseñarles con mi super mapa tecnológico dónde estamos y quiero decirles que el mapa super tecnológico original ya está viejito y dañado, por eso hemos comprado uno. Y el viejito lo vamos a rifar. En la rifa final de esta peregrinación vamos a rifar el super mapa tecnológico, a ver quién se lo saca como recuerdo de nuestras peregrinaciones. Vamos a ver dónde estamos. A ver, aquí con una cierta distancia. Miren, hasta el día de hoy hemos hecho casi todas nuestras peregrinaciones en el centro norte de Israel. Aquí ven el centro sur de Israel, que es el desierto del Negev. Toda esta zona es el desierto del Negev, actualmente menos desértica gracias al riego por goteo que inventaron en Israel y que da resultados maravillosos. Con todo, pueden ver allí detrás, estamos en el desierto, en pleno desierto. Y quiero aquí señalarles dónde estamos. Aquí está esta ciudad importante que es Dimona, donde se produce una gran parte de la electricidad de Israel. Y aquí está Manshit, una ciudad importantísima que está aquí en la ruta del incienso, ruta de los nabateos. Esta ruta terminaba en Gaza, en la ciudad de Gaza. Terminaba en Gaza, pasaba por aquí y bajaba hacia el Mar Rojo o por aquí, por Petra. Aquí está la ciudad de Petra, en Jordania, y seguía hasta el sur de Arabia, el actual Yemen, desde allá. Era una ruta, esta ruta de los nabateos, importantísima. Era una ruta de 2.300, 2.400 kilómetros que atraviesa todo el desierto y cada 36 kilómetros aproximadamente había una ciudad o un campamento. ¿Por qué? Porque 36 kilómetros era lo que hacía cada día una caravana con los camellos. Imagínense, 2.300 kilómetros aproximadamente recorridos con caravanas de camellos que traían ¿qué? Traían el incienso o especies. Y esta ruta se llama también la ruta o la civilización de los nabateos. Nabateo viene de un término que no recuerdo ahora exactamente, que significa pozo o excavadores de pozos. Ya podrán ustedes imaginarse que una ruta de 2.300 kilómetros por el desierto en aquel tiempo requería fundamentalmente de dos cosas, o de tres cosas: comida, bebida y alojamiento o seguridad, porque en medio del desierto podía haber ladrones, podrían atacar a las caravanas, quitarles todos sus bienes. Nos recuerda Plinio el Viejo, un historiador del siglo I, un historiador romano, que el incienso se vendía por litros, era precioso, lo usaban como incienso y como medicina y para muchas cosas en la antigüedad. Se vendía por litros y el incienso muy bueno cuesta 7 denarios el litro, o sea, una fortuna. El menos bueno cuesta 6 y uno medio rascuache cuesta 5. Imagínense que cada camello llevaba aproximadamente
200 o 250 litros de incienso. Para aquel tiempo llevaba una fortuna. Y las caravanas de camellos, según se lee en la historia, a veces eran de cientos y hasta miles de camellos. O sea, llevaban 20 toneladas de incienso, 30 toneladas de incienso en una caravana inmensa. Debió ser una cultura fascinante. Y todo eso obligó a hacer esta ruta, la ruta de los nabateos. Nabateos, repito, porque excavaban pozos y hacían campamentos aproximadamente cada 30, 35, 40 kilómetros, lo que una caravana avanzaba en un día. Interesantísimo, mis queridos peregrinos, primera vez que venimos al desierto del Negev y aquí vamos a seguir reflexionando en nuestro catecismo. Acompáñenme. Vamos a entrar en la ciudad de Manshit y vamos a visitarla brevemente. Hay dos iglesias bizantinas, restos de iglesias bizantinas hermosas, y ahí vamos a tener nuestra catequesis y ahí vamos a tener hoy nuestra celebración eucarística y probablemente, no sé, podamos tener aquí mañana también nuestra adoración. Vengan con nosotros. Interrumpimos aquí nuestra introducción, larga introducción, y vamos a visitar Manshit. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, aquí está la puerta de la ciudad, una puerta que tenía 3 arcos
Y aquí vemos una muralla, la ciudad estaba completamente amurallada. Ya les dije que la seguridad era un tema importante en estas rutas de las especies y del incienso. Y la ciudad, ya en un periodo más bien tardío, hacia el tercer o cuarto siglo, la amurallaron. Esta puerta tenía 3 grandes arcos y se ha reconocido en el mapa de Madaba. Madaba es una ciudad de Jordania donde se encontró un precioso mapa en un mosaico y hay 2000 nombres de pueblos y ciudades y ahí se reconoce perfectamente Manshit y se reconoce por los 3 arcos que tenía en su puerta de entrada. Manshit era una ciudad rica, era una ciudad verdaderamente rica, aunque estaba en medio del desierto porque estaba en la ruta, en una de las rutas comerciales más importantes de aquel tiempo. Imaginen, como les decía yo antes, que venían caravanas de cientos de camellos, por lo tanto traían toneladas y toneladas de incienso, que era un material precioso, muy utilizado en todo el Imperio Romano. Llegaban a Gaza después de 2300 kilómetros de desierto y en Gaza, en el puerto de Gaza, lo embarcaban para llevarlo a todo el imperio a través del Mediterráneo. Se han encontrado restos de esos campamentos de las caravanas donde dormían los camellos. Se han encontrado aquí restos de casas y villas muy suntuosas, muy ricas, y se han encontrado esa torre que vemos allá en el fondo, que era una torre seguramente de vigilancia y de guía. Quizá en esa torre en las noches hacían fuego para guiar a los peregrinos, a los viajeros, a los comerciantes cuando se les hacía de noche. Aquí vemos, mis queridos peregrinos, una vista panorámica de la ciudad y voy a mostrarles un poquito algunos elementos. A ver, Ana Pau. En primer lugar, quiero mostrarles allá en el fondo la ciudad que les mencioné antes, Dimona, la ciudad de Dimona, una ciudad moderna. Y como pueden ver, hay una especie de valle que va hacia allá y que llega a la ciudad de Gaza. Aquí abajo vemos el estacionamiento y la entrada del parque. Ahora es un parque arqueológico y natural. Allá estaba la entrada. Y aquí podemos ver restos de estas hermosas y grandes, riquísimas casas. Esta ciudad de Manshit, como otras muchas ciudades de la antigüedad, desaparecieron a propósito de la invasión de los persas y más tarde la invasión de los musulmanes. La invasión de los persas en el año 614, la invasión de los musulmanes en el año 636. Aquí les muestro, se ve allí el ábside
Esto es el ábside, si no me equivoco. El ábside y la iglesia de San Nilo. San Nilo que vamos a visitar, había todo un monasterio, se ve un poco. Y detrás se ve el río donde los nabateos habían hecho unas presas. Este río, esta pequeña cañada en medio del desierto, obviamente no, de modo ordinario está seca y ahora está seca a pesar de que hay lluvias, pero los nabateos habían hecho 2 o 3 presas para contener y retener el agua. Y lo mismo aquí en la ciudad, debajo de las casas había frecuentemente cisternas. Recogían el agua de la lluvia siempre que podían y la guardaban en cisternas. Y además, como ya les dije, nabateos, excavadores de pozos, tenían pozos para poder sobrevivir y para poder acoger las caravanas de comerciantes. Vamos a interrumpir aquí con esta vista hermosa. Quiero que noten allá atrás de las ruinas se ve el valle que baja hasta el valle del Jordán y continúa hacia Petra. No sé si esos montes del fondo sean ya de Jordania, probablemente sí. No sé cuántas jornadas hay de aquí a Petra, pero terminamos aquí esta parte así de introducción a los nabateos y a la historia de Manshit, y vamos ahora a la iglesia de San Nilo, a ver una iglesia bizantina del siglo IV o V. Aquí hubo cristianos desde el inicio del cristianismo y lo vamos a contemplar con los Hechos de los Apóstoles. Vamos a la iglesia de San Nilo. Aquí tenemos el ejemplo claro de una cisterna. Acabamos de dejar la torre. Aquí hay un piso enorme donde se recogía el agua de lluvia y aquí debajo una cisterna. Ahora está bastante arruinada, pero era una cisterna enorme donde se podía conservar mucha agua. Quiero que vean aquí seguramente una fábrica de harina. Aquí está el molino de piedra o 2 o 3 molinos de piedra. Metían el trigo por ahí encima de esa piedra y al darle vuelta a la piedra, seguramente con un asno o con un camello, con algún animal de tiro, salía por debajo la harina. Vamos a ver si logramos repetir esa escena, porque no sé si tenemos la fuerza para volver a hacer esa escena de la molienda del trigo con estos molinos de piedra. Aquí tenemos vean las bases de las columnas. Aquí había una grande columnata, un atrio, y aquí llegamos a la iglesia de San Nilo. La iglesia de San Nilo, preciosas estas iglesias bizantinas de los nabateos. Quiero que vean aquí, a ver, Ana Pau, un poquito atrás, perdón. Miren, aquí están las columnas. Esto estaba techado, obviamente. Recogían el agua. Aquí está la cisterna, como en los demás patios. Esto era un patio, un cortijo, iba a decir, un patio abierto, descubierto, todo alrededor techado. Y miren qué maravilla de iglesia. Aquí está la puerta de la iglesia y ahí están las columnas de las naves y el ábside de la iglesia. La iglesia tenía motivos en el piso, en los mosaicos, tiene un escrito con la dedicación,
etcétera. Un lugar precioso que se puede todavía apreciar la belleza de estas iglesias antiquísimas, iglesias bizantinas. Solo quiero hacerles notar que ahí en el centro y a un lado hay restos de fuego. Probablemente esta iglesia, como muchas otras, fue destruida por los persas en el año 614. Les recuerdo a los que siguieron nuestras peregrinaciones anteriores que en el año 614 los persas invadieron la Tierra Santa y destruyeron todo lo que había de cristiano, excepto una basílica, la Basílica de la Natividad, la Basílica de Belén, porque ahí vieron unos mosaicos o unos frescos con las imágenes de los Reyes Magos. Por cierto, y termino esta parte, parece ser que los Reyes Magos tienen que ver con la ruta del incienso. ¿Por qué? Porque eran personas sabias, ricas, tenían incienso, tenían mirra. En la ruta del incienso también se comerciaba la mirra y obviamente oro porque había mucho dinero. Como ya les dije, el incienso y la mirra costaban mucho dinero. Es interesante la historia, lo dice Plinio. Estos pobres mercaderes de incienso y de mirra partían del actual Yemen, 2.300, 2.400 kilómetros de aquí, y en cada estación tenían que pagar bebida, pagar comida, pagar impuestos, pagar alojamiento, pagar seguridad, y así iban pagando hasta que llegaban a Gaza y embarcaban sus mercancías, donde obviamente tenían que pagar también el transporte. Pero en aquel tiempo parece ser que era un medio económico importantísimo. Vamos a entrar aquí por este lado para que vean la iglesia de San Nilo más de cerca, con sus motivos preciosos en el mosaico. Miren qué hermosos estos capiteles bizantinos. Aquí en el presbiterio, con estas imágenes cristianas preciosas de la cruz. Obviamente en ese cuadrado que tenemos allí en el centro del presbiterio estaba el altar. Ahí está el mosaico con una inscripción. Sinceramente no tengo ahora la traducción de lo que dice esa inscripción. Vamos a interrumpir aquí y vamos a pasar a nuestra reflexión con la Sagrada Escritura. Queridos peregrinos, vamos a leer un pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, justo antes de la conversión de Pablo. Dice así, capítulo 8, versículo 26 y siguientes. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este.
Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Aquí termina la cita del profeta Isaías. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó, y en saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Queridos peregrinos, he querido reflexionar y leer con ustedes este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, porque tenemos que pensar que estamos al inicio de la evangelización del mundo. Todavía no se ha convertido Pablo, acaba de ocurrir la muerte de Esteban, se dispersan los cristianos, salen de Jerusalén porque hay una violenta persecución, entre otros a manos de Pablo, y en eso van llevando el evangelio y van hablando y van transmitiendo la buena noticia de Jesús. ¿Qué es la iglesia de Cristo en ese momento? ¿Qué es la iglesia de Cristo en ese momento? Y quiero subrayar esto para que entendamos lo esencial. No hay templos, no hay bibliotecas, no hay conventos, no hay monjas ni monjes, no hay prácticamente nada. La iglesia de Cristo en ese momento es un grupo de creyentes que Jesús resucitó de los muertos y es el Hijo de Dios. Esa es la buena nueva. Y como ven, ese grupo de creyentes, guiado por el Espíritu Santo, van releyendo la Sagrada Escritura y reentendiendo que Jesús es el cumplimiento de la Sagrada Escritura, que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Y por eso el eunuco va leyendo desconcertado, ¿de quién dice esto? ¿De quién dice esto? Y Felipe le anuncia, esto está dicho de Jesús, y le anuncia la buena nueva. Y no se quedan allí. Qué maravilla sería decir, oiga, aquí está Disneylandia, mira esto Disneylandia, qué bueno, gracias a Dios y me voy. No, es Disneylandia, quiero entrar. Esa es la maravilla que todo el mundo me ha dicho, yo quiero entrar y verla. Es la gracia de Dios, el cumplimiento de las profecías, la salvación que estábamos esperando el Mesías. Yo quiero ser parte de eso. Y así, caminando en medio del desierto, ven una charca, dice literalmente los Hechos de los Apóstoles, se paran y le dice el eunuco a Felipe, ¿qué impide para que yo me bautice? Yo quiero entrar en ese reino, quiero ser miembro de esta iglesia. Y Felipe le dice, nada lo impide, entran y Felipe, apóstol, bautiza a este eunuco y lo hace cristiano. Cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo con la gracia del bautismo. Queridos hermanos, este hecho tan sencillo y tan simple tiene en esencia lo que es el bautismo, y esa va a ser nuestra catequesis de hoy. Vamos a ir ahora a otra iglesia bizantina que está aquí mismo en Manshit, que es la iglesia de los mártires.
preciosa iglesia, la iglesia de los mártires, aquellos que dieron su vida por Cristo, desafiaron la muerte, desafiaron el rey, desafiaron las leyes, desafiaron lo que fuera, porque creían en la resurrección. Vamos a esa iglesia de los mártires y veremos todos los elementos que acabamos de leer en los Hechos de los Apóstoles, en la doctrina de la iglesia sobre los sacramentos. Vamos pues a la iglesia de los mártires. Aquí vamos camino de la iglesia de los mártires y quiero que vean la barranca que hay aquí detrás de Manship. No se veía antes, pero ahora sí se ve. Y como les dije, en esa barranca los nabateos hicieron 3 pequeñas represas para guardar el agua. Hermoso este lugar en medio del desierto. De repente se encuentra una barranca profunda. Hoy estábamos buscando en el desierto alguna charca para repetir el gesto de Felipe con el eunuco, pero no encontramos ninguna charca adecuada. Aquí se ve muy bien esta barranca, este río. Seguramente estos días ha llevado mucha agua porque ha llovido mucho, pero ahorita está seco y baja, como pueden ver, hacia el Valle del Jordán, ya un poco más al sur del Mar Muerto. Todo esto estaba amurallado y así se defendían los nabateos de las incursiones de los ladrones y de sus enemigos. Mis queridos peregrinos, estamos llegando a la iglesia de los mártires. Aquí tenemos toda una serie de casas, la calle principal, que normalmente en los pueblos antiguos discurría de norte a sur, con una serie de negocios y una serie de lugares muy bien conservados. Y aquí subimos a la iglesia de los mártires. Como la iglesia de San Nilo tenía aquí su atrio antes de entrar a la iglesia, un atrio con columnas. Aquí quedan 2, miren, y vean la cisterna que recogía el agua de la lluvia de toda la iglesia, de todo el techo de la iglesia. Vamos a ver esta preciosa iglesia de los mártires, tan significativa para nosotros, y vamos sobre todo a hacer nuestra catequesis en un lugar muy significativo y muy emblemático para nosotros. Vamos a hacer nuestra catequesis en el bautisterio. Un bautisterio antiquísimo. Un bautisterio, queridos hermanos, acércate, Ana Pau, un bautisterio de inmersión. Aquí bautizaban a los cristianos, sumergiéndolos completamente en el agua bautismal. Y, queridos hermanos, qué emoción, qué gusto pensar que de este bautisterio probablemente salieron miles y miles de cristianos. Probablemente de este bautisterio salieron mártires, salieron sacerdotes, obispos, salieron quizá padres de la iglesia. Estamos hablando de uno de los bautisterios más antiguos y mejor conservado, como ven, de la Tierra Santa. Antes de esto, charcas en el desierto, el río o donde fuera, bastaba que hubiera agua
y fe, y con eso bautizaban a nuestros hermanos cristianos. Vamos a reflexionar aquí en el catecismo y vamos a tratar de entender más a fondo lo que es la gracia de los sacramentos en la iglesia. Queridos peregrinos, llegamos finalmente después de esta excursión a través de la antigua ciudad de Manshit a la iglesia de los mártires, y estoy aquí sentado. Espero que nadie lo tome como una profanación, lo hago con todo amor y con toda devoción. Estoy sentado en el bautisterio de esta iglesia bizantina. Fíjense qué hermoso que los cristianos desde la antigüedad no tuvieron ningún reparo, al contrario, estaban orgullosos y felices de hacer el bautisterio en forma de cruz. Y esto tiene que ver con nuestro título de nuestra catequesis de hoy, que son los números 1113 y siguientes, 1113 y siguientes. El misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, su glorificación, el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia. Vamos a reflexionar hoy estos números maravillosos. Voy a leer el número 1113. Toda la vida litúrgica de la iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y a los sacramentos. Ayer les dije, todo lo que hace la iglesia está orientado a la Eucaristía como la cúspide, el culmen del culto cristiano y de la vida de la iglesia y de todo lo que la iglesia hace por darnos la salvación en Cristo. Hay en la iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Queridos hermanos, esta expresión es dogmática. En la iglesia hay 7 sacramentos. Punto. Hay 7 grandes canales por los que Jesucristo derrama su vida en la iglesia. En este artículo que vamos a tratar hoy, en este artículo se trata de lo que es común a los 7 sacramentos de la iglesia desde el punto de vista doctrinal. Es decir, vamos a ver qué nos dice la doctrina de la iglesia sobre los 7 sacramentos. Lo que les es común bajo el aspecto de la celebración, es decir, cómo se celebran, lo vamos a ver adelante en el siguiente capítulo, y lo que es propio de cada uno será objeto de la segunda sección. Y aquí nos está anunciando el catecismo nuestro recorrido de las próximas semanas. Hoy vamos a ver lo que es común en la doctrina, es decir, lo que significan los sacramentos. Luego vamos a ver cómo se celebran, los aspectos celebrativos, y luego vamos a ver cada sacramento en particular. El catecismo, en el número 1114, comienza con una definición dogmática que repiten varios concilios, o sea, una de esas columnas de granito del cristianismo y de la doctrina de la iglesia. Dice así: adheridos a la doctrina de las santas escrituras, la palabra de Dios, a las tradiciones apostólicas, es decir, lo que hicieron los apóstoles bajo la guía del Espíritu Santo y la instrucción que el mismo Cristo les dio personalmente, y al sentimiento unánimo de los padres, es decir, toda la doctrina del cristianismo de los primeros siglos, sobre todo representada por los padres de la iglesia, profesamos, una fórmula solemne, profesamos. ¿Qué cosa profesa la iglesia? Que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, es una fórmula solemnísima.
fundamental. Tenemos que entenderla bien, asimilarla, ponerla bajo nuestros pies. Es el cimiento de la vida de la iglesia. No se lo inventó uno por allá o el otro que tenía mucha fantasía. No, Señor. Los 7 sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor. Punto. Son de institución divina, no de institución eclesiástica, no de tradición. No. Son de institución divina. Jesucristo, Hijo eterno de Dios encarnado, estableció, instituyó 7 sacramentos, los sacramentos de la nueva ley. Esto es intocable. Intocable porque es de institución divina. Podemos discutir si las iglesias son altas o bajas, si son de piedra o de mármol, si son de paja o de lámina, todo eso lo podemos discutir. Si el cura es alto, gordo, flaco, simpático, antipático, todo eso es discutible. Este tema es absolutamente intocable. ¿Por qué? Porque fue institución de Jesucristo nuestro Señor. Y luego el catecismo nos explica la vida pública de Cristo, sus milagros, sus parábolas, sus enseñanzas, las explicaciones frecuentísimas que dio a los apóstoles en privado, nos lo dice el Evangelio, fue preparando el camino para cuando Él se fuera al cielo y nos dejara estos medios de santificación. Entonces, ustedes imagínense que tienen la luz del sol que entra en una habitación oscura por 7 agujeritos. El sol entra en una habitación oscura por 7 agujeritos. Esos son los sacramentos de la iglesia, la luz, la gracia, la vida de Cristo que nos es transmitida a través de los 7 sacramentos. Los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia. Son las obras maestras de Dios en la alianza nueva y eterna. Qué hermosa expresión que contempla la iglesia los sacramentos y dice, es la obra maravillosa del amor y de la sabiduría de Dios. Cada uno de los sacramentos y todos en conjunto. Son sacramentos de la iglesia. Dijimos sacramentos de Cristo. Cristo los instituye, la vida de Cristo se va encauzando hacia este testamento de amor que son los sacramentos. Son sacramentos de la iglesia, es decir, le pertenecen a la iglesia. Cristo se los encomendó a su iglesia, de la cual Él es la cabeza. Acuérdense la imagen del cuerpo místico de Cristo. Todos los cristianos de todos los tiempos, buenos, malos, pecadores, santos, misioneros, padres de familia, todos formamos un solo cuerpo del que Cristo es la cabeza y Cristo manda su espíritu que vivifica el cuerpo. El espíritu concede a la iglesia el ir creciendo en la verdad. Eso se lo anticipó Jesús a los apóstoles. No podéis llevarlo ahora todo, pero mi espíritu os irá explicando. Y así la iglesia fue definiendo, profundizando cosas y estableciendo el modo de celebrarlas. Sería muy hermoso que volviéramos a los tiempos de Felipe, ¿verdad? En una lagunita, ¿quién se quiere bautizar? Ya entendieron lo que es Cristo, venga todos. En una lagunita y se acabó y nos quitamos de iglesias, bautisterios y de muchas cosas. La iglesia en su caminar a través de los siglos, en su experiencia de humanidad, va estableciendo las cosas guiada por el Espíritu Santo. Y así, por ejemplo, la iglesia estableció el canon de las Escrituras, es decir, de todos los libros antiguos, bonitos, piadosos, etc. ¿Cuáles son los libros inspirados? La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, establece el canon de las Escrituras. Establece la doctrina de la fe, es decir, el credo.
es obra de la Iglesia. Y como fiel dispensadora de los misterios de Dios, así la Iglesia a través de los siglos ha precisado que entre sus celebraciones litúrgicas, es decir, entre todos los modos de alabar y de servir y de glorificar a Dios y santificar a los hombres, hay 7 que son en término propio, en sentido propio, sacramentos instituidos por el Señor. Queridos hermanos, les va a parecer a lo mejor extraño, pero el término sacramento, como lo entiende la Iglesia hoy, es del siglo XII. Es decir, la Iglesia ha hecho un camino secular. Desde el inicio, la simplicidad, donde las cosas eran familiares, domésticas, ir creciendo, ir madurando con el tiempo y con la acción del Espíritu Santo, hasta que llegó a la definición y al entendimiento más profundo de los sacramentos. Son de la Iglesia porque Cristo se los encomendó a la Iglesia, y son de la Iglesia porque la Iglesia crece, madura y se santifica a través de los mismos sacramentos. También son de la Iglesia porque lo que estructura la vida de la Iglesia es su vida ministerial. Ya dijimos ayer también que la Iglesia está estructurada como un cuerpo a través de la sucesión apostólica y del orden sagrado. Fíjense qué hermoso. Cuando yo me acerco a recibir la comunión de un sacerdote, es como si me acercara a recibir la de Cristo en la última cena. Hasta ese punto Cristo quiso encomendar los sacramentos a su Iglesia. Cuando yo soy bautizado en la pila bautismal hoy en mi parroquia de Monterrey, México, es el mismísimo bautizo que hizo Pedro el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque es el mismo bautizo encomendado a la Iglesia a través de sus ministros, a través del orden sacramental. Y de los sacramentos hay 3 precisamente que se ordenan al culto divino, que son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado, el orden sacerdotal. Y estos sacramentos son especiales porque imprimen carácter. Es decir, dejan en el alma una disposición al acto propio de cada uno de esos sacramentos que no lo borra nada ni nadie. Si a mí me ordenan sacerdote y a lo mejor por cualquier motivo dejo el sacerdocio, dejo el ejercicio del ministerio, nadie puede quitarme del alma el carácter del orden sacerdotal, como nadie puede quitar del alma el carácter bautismal y el carácter de la confirmación. Hace tiempo recibí una noticia tristísima que para mí me dio lástima, me dio compasión. Algunas personas estaban congregadas por una así llamada iglesia o templo satánico para apostatar de la iglesia y renunciar a la iglesia y a todo lo que fuera el cristianismo. Pues miren, lo siento decírselo a esas personas, pero el carácter bautismal no te lo puede quitar nadie. Nadie. El carácter de la confirmación no te lo puede quitar nadie, es el carácter sacramental. ¿Y eso por qué? Porque eso es un regalo, un don que permanece para siempre en el cristiano como una disposición positiva de la gracia, como promesa, garantía de la protección divina y de la vocación que estamos llamados a ejercer todos. Acuérdense que todos los cristianos, sacerdotes y no sacerdotes, formamos un pueblo sacerdotal, es decir, ordenado al culto de Dios, a la alabanza de Dios, a la bendición de Dios. Y eso no nos lo quita, no nos lo puede quitar nadie. Dice el tercer párrafo que los sacramentos son sacramentos de la fe. ¿Qué significa esto? Significa que hay que creer.
significa que es una respuesta personal a Dios. Por eso en el bautismo se hacen las promesas bautismales. Renuncias a Satanás, renuncias a todas sus obras, a todas sus pompas, a todos. Sí. ¿Crees en Dios? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo? Sí creo. Son sacramentos de la fe. Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Antes de decir, te bautizo, ¿crees en Cristo? ¿Crees que es el Salvador? ¿Crees que es el que nos dio el Mesías prometido? Sí lo creo, muy bien, bautízate. Sacramentos de la fe. Hacer discípulos de todas las naciones. Primero discípulos, es decir, creyentes. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental está implicada en la misión de la evangelización, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios. Vimos el eunuco. ¿De quién se dice esto? Y Felipe le predica, y cuando él cree que Jesús es el Salvador, entonces pide el bautismo. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios. Pero como signos también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, no solo exigen la fe, sino también la alimentan, la aumentan, la incrementan en nuestras almas. Por eso son sacramentos de la fe. La fe de la Iglesia, nos enseña el Catecismo, es antecedente a la fe del individuo singular. Está todo este cuerpo increíble de la Iglesia que nos instruye, nos prepara. ¿Cómo? A través de nuestros padres, a través de nuestros sacerdotes, a través de nuestras almas consagradas, a través de los catequistas. Me encanta la historia del cristianismo en Corea. Un joven estudiante coreano se fue a estudiar a otro pueblo, a otra nación. Ahí le cae un evangelio, lo lee, cree en todo eso que está leyendo, nadie se lo explica, regresa a Corea y empieza a fundar la iglesia, empieza a decirles a otros que esa es la fe, que esa es la fe en Cristo, y de ahí parte el inicio de la iglesia coreana. Una cosa maravillosa, sacrosanta, la fe de la iglesia. Y eso se expresa en la iglesia en un principio, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Esto es un principio antiquísimo de la iglesia cristiana. Terminamos con 2 párrafos, sacramentos de la salvación. La salvación se derrama en nuestras almas a través de los sacramentos. Es la vida de Dios. La última expresión de este párrafo a mí me dejó hoy con la piel chinita. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, al Salvador. Nos deifica. Aquí la doctrina de la inhabitación de la Santísima Trinidad en nuestras almas. Queridos hermanos, qué hermoso entrar aquí a la pila bautismal, manchados por el pecado, muertos por el pecado original o por el pecado personal. Creyendo en Jesús entramos aquí y con este baño, con este lavacro bautismal, salimos hijos de Dios en el Hijo. Qué gracia, qué misterio tan gigante. Un poco de agua y fe hacen que el Espíritu Santo nos haga hijos de Dios. Dice el Catecismo, a propósito del sacramento de salvación, que los sacramentos son signos eficaces, es decir, realizan lo que son. Y lo realizan
queridos hermanos, con una fórmula que dictó el Concilio de Trento. Ex opere operato. Vamos a ver cómo lo traduce aquí el catecismo en español. Dice, por el hecho mismo de la acción, de que la acción es realizada, por el hecho mismo de que la acción es realizada. Es decir, cuando una persona realiza un sacramento, el hecho mismo, el sacramento mismo realiza lo que significa. Yo fui confirmado a mis 3 añitos, no sabía lo que estaba haciendo, mis padres lo sabían, mi párroco, mi obispo lo sabía y me confirmó. Y por el hecho de haberme confirmado, yo quedé confirmado. Es decir, ex opere operato, por la acción misma que se realiza, el sacramento es eficaz. Les voy a decir un ejemplo, ojalá que no se dé, pero una persona se presenta al matrimonio y se casa sin las debidas disposiciones. Está en pecado mortal, por ejemplo. Está en pecado mortal, no sabe ni lo que está haciendo muy bien, pero realiza el sacramento. Y el sacramento ex opere operato, por la acción que se está realizando, realiza eficazmente el sacramento del matrimonio. A lo mejor deja la gracia bautismal ahí medio triste y medio arrinconada y no la deja que libere toda su eficacia, toda su riqueza, pero se realiza. Vamos a suponer que a mí me pasó una vez. Estaba yo escuchando confesiones, estuve 16 horas escuchando confesiones. Recuerdo hasta la fecha, 4 de septiembre del año 2004. 16 horas estuve oyendo confesiones, un evento preciosísimo. Obviamente en algún momento de las 16 horas, además toda la noche, pues me eché algún cabezazo. Tenía sueño. Pero la fuerza del sacramento no depende de si estoy medio adormilado, medio cansado o estoy plenamente fresco porque me tomé 8 cafés. El sacramento realiza eficazmente la salvación, la gracia que cada uno de ellos simboliza. Qué hermoso saber, queridos hermanos, que los sacramentos, por ejemplo, no dependen de la santidad del sacerdote. Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, si es sacerdote ordenado, independientemente del estado de su alma, de su vida de gracia o de su vida de pecado, el sacramento se realiza. Yo recibo a Cristo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto significa que son sacramentos de salvación, es decir, que son eficaces y realizan lo que significan. Termino. Estamos hablando de cosas preciosísimas, sacrosantas. Termino. Los sacramentos son sacramentos de la vida eterna. Toda la vida del cristiano, queridos hermanos, queridos peregrinos, toda la vida del cristiano está orientada a la salvación eterna. Y aquí quiero hacerles una llamada de atención. No confundamos el bienestar material con la salvación. No confundamos, es una herejía, es una falsedad que nos distrae de lo importante en nuestra vida. Lo importante de la vida del hombre es caminar hacia la salvación eterna. Lo importante es asegurar nuestra salvación eterna, no arriesgarla inútilmente, insensatamente. Nosotros fuimos creados para Dios, es decir, para el cielo, para la eternidad, para gozar de Él por toda la eternidad en el cielo. Y los sacramentos nos van orientando y preparando para la vida del cielo. Por eso el bautismo nos hace hijos de Dios, nos dona las virtudes, la gracia sacramental, la confirmación, desciende más el Espíritu Santo, la Eucaristía es el pan de los ángeles, el pan del cielo.
No es un pan para caminar en esta tierra porque a los 10 minutos yo tengo hambre. Es un pan para caminar hacia el cielo. Y así la unción de los enfermos prepara nuestra alma, nos da fuerza, nos sana el alma y el cuerpo, pero no para permanecer aquí toda la eternidad, sino para llegar un día al cielo. Fíjense desde el libro del Génesis hasta el final del Apocalipsis, la creación, la amistad con Dios, el designio de Dios, y al final del libro del Apocalipsis, Maránata, ven Señor Jesús, Maránata, te estamos esperando, Señor Jesucristo, eres nuestra salvación, queremos ser salvados no en esta tierra, sino desde esta tierra y hasta que lleguemos al cielo. Queridos hermanos, vamos caminando en nuestra catequesis sacramental. Hoy hemos visto que los sacramentos son de Cristo, son de la Iglesia, son eficaces, nos preparan para la eternidad. ¡Qué maravilla! Vamos a celebrar nuestra Eucaristía en esta iglesia de los mártires. Hermanos nuestros que no temieron dar la vida, perder la vida para ganarla. Lo había dicho Jesús, el que gana su vida en este mundo la pierde para la vida eterna, y el que pierde su vida en esta vida la gana para la vida eterna. Vamos a pedirle a Jesús, hoy vamos a celebrar la Eucaristía en esta iglesia de los mártires, recordando esos hermanos nuestros, esos mártires que salieron de esta pila bautismal. Qué emoción, qué regalo, qué bendición de Dios. Ojalá que nosotros pensemos también como ellos, que vale la pena perderlo todo para ganar la eternidad en el cielo. ¿Para qué creó Dios al hombre? Pregunta número 1 del catecismo. Dios creó al hombre para amarle y servirle en esta vida y después gozar de él en la eternidad. Y como eso quedó roto por el pecado original, Cristo nos regaló los santos sacramentos. Vamos pues a celebrar la Eucaristía en recuerdo de nuestro santo bautismo.